En nuestro programa de Residuo Cero de hoy vamos a analizar la situación de las mancomunidades de nuestra comarca, una mesa redonda en la que hemos invitado a tres de ellas, concretamente la mancomunidad de Mairaga, la de Valdizarbe y la mancomunidad de Ribera Alta. Con ellos vamos, como les decíamos, a analizar la situación de los residuos y del reciclaje en nuestra zona y también hablar, en definitiva, de lo que es sostenibilidad y economía circular, como en todos y cada uno de estos programas. Para ello damos la bienvenida y el agradecimiento también por haberse desplazado de la mancomunidad de Mairaga. José María Alcuaz, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Óscar Rubio, representante de Valdizarbe. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarnos. También representante de la Oficina de Prevención, que alguien que te vea en las dos entrevistas va a decir, este señor me suena a mí y no como representante de Valdizarbe. Bueno, pues ambas ocupaciones, que al final estamos hablando un poquito de lo mismo. Correcto. Y Miguel Ángel Arrastio, gerente de la mancomunidad Ribera Alta, en este caso días. También con otras intervenciones en este proyecto, pero siempre como gerente de Ribera Alta. Bueno, pues una vez ubicados, vamos al lío, vamos a hablar de los residuos y vamos a empezar hablando de la valoración que hacéis en las tres mancomunidades de cómo está en estos momentos la situación de los residuos. Empezamos con Mairaga. Bueno, y la valoración que hacemos pues es positiva, vamos avanzando en el reciclaje, vamos avanzando en la disminución de la fracción resto y por lo tanto nos queda mucho camino aún por recorrer, pero somos optimistas, lo vemos el futuro con bien, la ciudadanía se va involucrando, cada vez tiene más conciencia ambiental y por eso estamos contentos. Como dato más significativo es pues de 104 toneladas que cogemos el año 2015 de fracción orgánica, pues ahora a las 1.300 toneladas que hemos cogido este último año. Por lo tanto, todo lleva una evolución, una conciencia ambiental, social. Y ahí estamos, Y sí, también, por otra valoración, la fracción resto, pues que estamos bajando en más de 1.000 toneladas la fracción resto, que se está reciclando. Esa es una evolución satisfactoria por parte de la mancomunidad y por parte de la ciudadanía. ¿Nos queda mucho por recorrer? Sí. No hay que relajarse, ¿no? No hay que relajarse, pero vamos poniendo el camino, piedras, etcétera, etcétera. Para como decían los profes de antes, progresamos adecuadamente. Efectivamente. Progresamos adecuadamente. Bueno, fracción, resto, disminución, materia orgánica, aumento. Ahí está la clave del éxito. Luego lo vamos a analizar también, el contenedor bueno y el malo, el verde y el marrón. Bueno, luego entramos justo en esa materia que es importantísima, pero ¿qué nos llega desde Valdizarbe? ¿Cómo está la situación? Bueno, un poco en la línea también que nos dice Mairaga, ¿no? El contenedor verde o gris, dependiendo de la mancomunidad, ¿no? Mancomunidad, pero bueno, un poco los colores que ahora identifican la fracción resto, sobre todo es el verde en Navarra, pero también hay algunas entidades que tenemos el gris, ¿no? Esa es la clave, yo creo que ha dado un poco en la línea de flotación. La clave es bajar la fracción resto, que para que el que nos está escuchando sepa que es aquella que en buena medida acaba en vertedero y que encima es la que menos generamos en el hogar. Entonces, en la medida, yo creo que hay un cambio drástico en la gestión de los residuos, que es cuando empiezas a captar la materia orgánica, que por cierto ahora la ley española de residuos obliga ya con fechas concretas, y entonces, bueno, en eso Navarra yo creo que vamos adelantados porque ya toda la comunidad foral recoge o tiene la posibilidad de recoger la materia orgánica, pero repito, ahí está la clave. En el momento que se empieza a recoger la materia orgánica, empieza a disminuir la fracción resto y empieza a subir la fracción de envases y las demás, ¿no? Tú has dicho una cosa importante, Óscar, es el contenedor gris o verde, ¿no? O beige con tapa verde, que es donde depositamos la fracción resto, es el contenedor en el que menos residuo urbano, digamos, domiciliario va, y sin embargo lo llenamos, Miguel Ángel, de otros residuos que no tenían que ir en ese contenedor, y además es el que está penalizado. Sí, si nos ponemos a analizar los diferentes tipos de residuos que se generan en el hogar, pues para la fracción resto, para el contenedor en nuestro caso verde, Valdizarbe es gris, en Mairaga creo que también es verde.
para ese tipo de residuo que es la fracción resto. La fracción resto hace un poco alusión a que es el residuo mezclado. Entonces, digamos que a ese contenedor hay que echar todo lo que no es reciclable o todo lo que no tiene cabida en otro color o en otro tipo de contenedor, ¿no? Y si nos ponemos a mirar qué es lo que forzosamente tiene que ir ahí, pues es muy poco. Son residuos que, quitando pues las colillas de tabaco o los restos de barrido, el resto de residuos pues son como puntuales. O sea, que todas las toneladas o la mayoría de las toneladas que se recogen en ese contenedor, sí, que aunque se intenta reciclar todo lo que se puede, van a vertedero, no es fracción resto. Si lo hiciéramos en un plan muy purista, muy exhaustivo, la fracción resto tendría que ser algo testimonial, me atrevo a decir, ¿no? Porque prácticamente para todos los residuos, para la inmensa mayoría de los residuos que se generan en los hogares, existe alternativa de reciclaje y existe alternativa en cuanto a otro color de contenedor. Es cuestión de que nos molestemos un poco. Nosotros, a todos nos queda mucho camino por andar, nosotros un poco más, porque nuestros números son incluso peores que los de Mairaga y los de Valdizarbe. Y verdaderamente está en manos de la voluntad de los ciudadanos. En la medida de que los ciudadanos colaboren y se involucren con el tema del reciclaje, pues los números irán mejor. Y el que vayan mejor los números pues tiene muchas implicaciones medioambientales, económicas, de todo tipo, ¿no? No debemos olvidar que prácticamente más de la mitad de lo que echamos en el contenedor de fracción resto acaba en el vertedero. Bueno, pues datos preocupantes, por lo que implica del tema de fracción resto. Hace poco, además, hemos tenido un campeonato organizado precisamente por Consorcio de Residuos, Restocopa, que premiaba a las localidades que más bajaban, ¿no?, esa recogida de fracción resto, precisamente por todo lo que decimos, ¿no? Porque es, como venimos además insistiendo en todos estos programas, el contenedor malo. Decía Miguel Ángel, importa el esfuerzo que se les pide que hagan los vecinos. ¿Cómo es ese esfuerzo en Valdizarbe? ¿Qué resultados nos dan? Comentaba Miguel Ángel, Ribera Alta, pero hay resultados que Mairaga y que Valdizarbe. ¿Valdizarbe cómo está? Bueno, la verdad que hemos subido, empezamos en 2015 a captar la materia orgánica y ahora mismo en 2022, bueno, pues estamos cogiendo un quinto contenedor en torno a 1.100 toneladas. Eso para 11.000 habitantes que somos, la verdad que es una cifra muy importante. Para que se haga la gente una idea, aún teniendo muy buenos resultados, todavía cogemos unas 2.890 toneladas, datos del año pasado, de fracción resto. Pero es decir, para 1.100 de orgánica cogemos 2.800, más o menos multiplicamos por 2,6, 2,7. El doble, más o menos, un poco más del doble. Un poco más, no llega a... no liar un poco con cifras, un poco más del doble de fracción resto que de materia orgánica. Pero como muy bien dicen los compañeros de mesa y tú mismo, pues es que la fracción resto, ¿qué es? La fracción resto son los pañales, son las compresas, todo lo que viene ahora del COVID, el tema sanitario de tiritas caseras, siempre hablamos de residuo doméstico, lógicamente, lo que barremos y alguna loza que se nos rompe, o sea, es que no hay más. Entonces, lo han comentado, pero quisiera redundar que el 60%, cuando cogemos un contenedor de fracción resto y lo diseccionamos, lo abrimos y lo analizamos, prácticamente entre el 60 y el 70% de lo que nos encontramos aquí son fracciones que se recuperarían. Eso es un poco lo que pedimos a la población. Entonces, bueno, pues hay que pensar en la buena voluntad de las personas, pero también hay que poner alguna pequeña dificultad para que nos demos cuenta que no todo va a la fracción resto, ¿no? Otra de las cosas que hemos hecho hace 2 años es limitar la fracción resto, pensando también que somos de campo, que somos rurales y que por lo menos que no puede ser una etapa muy pequeña, pero tampoco una enorme, ¿no? Con lo cual eso nos ha hecho disminuir en 1.200 toneladas la fracción resto. Repito, bueno, 11.000 habitantes. Las tapas, Ribera Alta la ha abierto, nos lo comentabas en la entrevista que hacíamos contigo, Miguel Ángel, no sé si en el reportaje de la planta o en la entrevista, esas tapas de materia orgánica que la gente pedía, ¿no? Por lo menos en Ribera Alta, que se abriese, porque el agujero, lógicamente, para evitar impropios era muy pequeño. José María, ¿vosotros cómo la tenéis? Entonces empezamos que ya directamente con el contenedor abierto,
dos tapas redondas de 20 centímetros ya desde el primer momento. No queríamos apropiado para la ciudadanía que esa llave mecánica sea lo más apropiado y así lo hicimos desde el primer momento. La realidad es que empezamos con 4 kilos por habitante al año en el año 2015 y ahora estamos en 54. Esas medidas se ponen por el tema de impropios, pero yo creo que tanto las 3 mancomunidades el tema de impropios la gente lo hace bien. Sí, el que recicla, recicla bien. El problema es el que no recicla. El problema es que todavía nos falta mucha gente de sumar para reciclar esa fracción resto. Si la gente, la ciudadanía, los que vivimos en las casas, reciclaríamos, haríamos la prueba una semana, la fracción resto, una familia de 4 personas sacaría una vez a la semana la bolsa de la fracción resto. ¿Qué va ahí? Como ha dicho Miguel Ángel, pues Óscar, pues el pañal, la cuchilla de afeitar y 4 cosas más. Más de la mitad de todo eso es materia orgánica. La materia orgánica que es muy necesaria en estos momentos para nuestros campos y para nuestra ciudadanía, porque dejamos de emitir a la atmósfera con efecto invernadero, CO2, etcétera, etcétera. Luchar contra el cambio climático, pagamos menos, etcétera, etcétera. La ciudadanía se tiene que animar y tiene que hacer que hagan una semana prueba, a ver lo que hace de envases, a ver lo que hace cartón, a ver y sobre todo lo que hace materia orgánica. Si coge esa dinámica va a ser mucho más cómodo para todos, para las ciudades, para las viviendas, para los hogares y para la propia mancomunidad. Bueno, ya tenemos clarísimo que el contenedor de fracción resto es el que tenemos que intentar ir disminuyendo, es el contenedor al que debería ir únicamente lo que no tiene cabida en otros contenedores, y el de materia orgánica tenemos que aumentarlo. Claro, aquí Miguel Ángel dices, los datos, el de Ribera Alta, no son tan buenos, ¿no?, como Mairaga y Valdizarbe. Habéis abierto ahora la tapa. Fuisteis pioneros en esto. Yo no sé si cuando dices que los datos son malos te refieres a que están estancados, a que han disminuido, a que son malos, porque claro, Ribera Alta ¿cuántos años lleva? Malos no son. Ribera Alta ¿cuántos años lleva reciclando con el contenedor marrón? Nosotros comenzamos en octubre del año 2013. Cuando hablo de que los datos son peores, claro, estamos hablando del ratio kilos por habitante, ¿no? Valdizarbe ha comentado, estaban cogiendo 1000 y pico toneladas y son 11.000 habitantes. Nosotros, si cogemos el dato del año 2021, pues estamos en torno a las 1000 toneladas, pero es que somos 35.000 habitantes. Claro. Es decir, si fuéramos en la misma proporción que Valdizarbe, pues tendríamos que haber recogido el triple, ¿no? Ningún dato es malo. ¿Pero están estancados? No, este año 2022 estamos aumentando mucho. La verdad es que desde que abrimos el contenedor sí que hemos registrado que ha aumentado la cantidad de materia orgánica, ¿no? Sí que, bueno, pues a ver, la experiencia también te va un poquito enseñando. Y el ver que no consigues ir mejorando los datos y que cada vez se adhiera más ciudadano al reciclaje de la materia orgánica, pues te da que pensar y dices, bueno, pues igual es que poner trabas al reciclaje de la materia orgánica es un error. Igual hay que poner trabas, como ha hecho Valdizarbe, al contenedor de fracción resto, ¿no? Al que no deben utilizar. La verdad es que desde que lo hemos abierto hemos aumentado muchísimo, seguimos aumentando y los datos nos están sorprendiendo porque estamos aumentando la cantidad de materia orgánica que recogemos y no, sobre todo, esto es muy importante, Cuco lo mencionaba, el nivel de impropios lo mantenemos en unos niveles aceptables, en torno al 4 o 5%. Impropios os referís, vamos a aclararlo, a cosas que no son materia orgánica. A cosas orgánica. que no tendrían que ir en ese contenedor. Pero hay un dato que sí que, con lo que hemos estado comentando antes, que me gustaría destacar, ¿no? Y es que el 14% de los gases de efecto invernadero que se generan en España, el 14% procede del gas metano que emite la materia orgánica de los vertederos de España. Es decir, si reciclásemos en todo el territorio nacional la materia orgánica convenientemente, estaríamos emitiendo todos los años un 14% menos. ¿Solo con eso? Solamente con la materia orgánica, un 14% menos de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto es un estudio que hizo el Ministerio y que lo publicó cuando lanzó en el preámbulo la ley de residuos, la nueva ley de residuos,
Y yo cuando lo leí, la verdad es que me quedé impactado. Y dices, es que es mucho, es que es un 14% de gases de efecto invernadero los que estamos emitiendo por no separar la materia orgánica y tirarla al contenedor marrón en toda España. Afortunadamente Navarra igual no contribuye tanto como otras comunidades pero autónomas. al final estamos dentro de... Pero estamos dentro de un territorio y la verdad es que creo que entre todos debemos de hacer ese esfuerzo porque compensa. Óscar, hablaba Miguel Ángel, no hay que poner trabas al contenedor marrón, eso lo tenéis todos claros, de hecho Mairaga ya ha arrancado sin trabas. ¿Qué trabas ponéis vosotros al de fracción resto? Bueno, lo que hemos hecho es, como todo el mundo, por lo menos en nuestra comarca, sabe, son contenedores que se abren una puerta bastante grande, el portalón que se abre para la fracción resto es grande. Nosotros lo que hemos hecho es limitar y poner una pequeña tapeta para algo que es un residuo domiciliario, que como muy bien decía José Mari, pues si hacemos la prueba en nuestra casa resulta que es realmente tan poco. Entonces nosotros creemos que para el uso diario de un contenedor domiciliario de la fracción resto que genera una familia a un domicilio, basta con una tapeta que la hemos adaptado. Y luego sí que es cierto, para que todo el mundo sepa y nadie se eche las manos a la cabeza, atendemos lógicamente las necesidades de otro tipo. Y voy a poner un ejemplo: una residencia de ancianos, una escuela infantil que genera una cantidad importante de pañales y eso va a la fracción resto, les damos una llave específica para que puedan abrir la puerta y echen con más comodidad. O sea, no se trata de poner excesivas dificultades, pero muchas veces cuando se ve un cambio físico incluso en el contenedor, pues hay muchas personas que se quejarán, pero otras muchas o más, por suerte, dirán: ahí va, ¿por qué se ha hecho esto? Y si se acompaña con una campaña bonita de comunicación, enseguida entendemos que efectivamente yo para lo que me tengo que desprender de fracción resto no me hace falta tanto, ¿no? En este sentido, bueno, yo creo que tanto Valdizarbe como Mairaga como Ribera Alta, que además yo siempre digo que somos un poco mancomunidades hermanas y cercanas, tenemos el mismo sistema, nos apoyamos siempre que podemos, y a mí no me cabe duda que bueno, pues entre las bonanzas de una y los errores de otra, y que como estamos por construir vamos a ir avanzando en lo mismo, en una recuperación que va a llegar seguramente con buenos datos para las tres. Bueno, ahora mismo estamos recién pasadas una competición de 2 meses que se llama Restocopa, que para eso era, ¿no? Para limitar y premiar aquellas localidades que menos fracción resto generan, ¿no? Es una actividad de prevención y es lo que tenemos que impulsar. Y bueno, pues va a costar, porque esto no se hace de hoy para la mañana. El cambio de actitudes, de comportamientos, los cambios sociales no son de hoy para mañana, por desgracia. Pero bueno, por lo menos aquí tenemos un consenso clarísimo en este tema. Al ir un poco a la conversación que estamos teniendo ahora, yo me gustaría añadir que yo me siento muy orgulloso, y creo que nos sentimos todos que estamos en esta mesa, de vivir donde vivimos y tener el sistema de recogida que tenemos y la implantación. ¿Por qué digo esto? Y los resultados, aunque nos parezcan insuficientes, yo creo que son muy buenos. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto las tres, Ribera, que implantó el quinto en el 2013, tanto Valdizarbe como nosotros en el 2015, en el 2015 en la mayor parte del Estado español nadie sabía lo que era el quinto contenedor, y aquí está implantado. Ahora ha salido la ley nueva en cual, como ha dicho Óscar, obliga a implantar el quinto contenedor, que aquí ya está implantado. Son unos avances que nos tenemos que sentir orgullosos de vivir aquí y hacer lo que hacemos. ¿Que es insuficiente? ¿O que es poco? ¿O que queremos más? Sí, ahí estaremos trabajando, apoyando a todos los ciudadanos, a todos los comercios, a todas las industrias. Pero llevamos muchos años ya recorridos y mucho avance. Cuando aquí ya implantamos y la gente hablábamos de todas estas cosas, en otros sitios, ¿qué me estáis contando? ¿Qué es eso? Bueno, incluso ahora nos encontramos con comunidades autónomas. Incluso estamos refiriéndonos a la fracción orgánica, pero si cogeríamos la fracción de papel y cartón o la fracción de envases, ningún país de Europa nos puede dar lecciones de esto, porque estamos igual o superiores a estos. Es cierto que igual en la materia orgánica un poquitín menos. Igual, también llevamos menos tiempo recogiéndola, ¿no? Pero nadie nos puede dar lecciones. Por eso nos tenemos que sentir orgullosos de vivir donde vivimos y de vivir aquí. Pero sí que me gustaría a mí, además, es apuntalar, ¿no? O sea, nosotros llevamos, hablo nosotros como Navarra y en concreto como Ribera Alta, 9 años ya recogiendo la materia orgánica.
tengo que decir, en lo que me toca de consorcio de residuos también, que nos están llamando entidades y comarcas de todo el Estado, porque ahora a ellos, como muy bien decía José Mari, les obliga la legislación, porque esto viene de Europa, se ha hecho la ley de residuos española y les obligan a recoger la materia orgánica y les ponen un límite. Pero es que Ribera Alta lleva 9 años recogiendo ya. Es que Valdizarbe y Mairaga llevamos 7 años recogiendo ya. O sea, que fijaros... Hombre, de todos estos la ventaja que llevamos en esto. De todos estos programas, yo creo que la conclusión que podemos sacar es que efectivamente yo tampoco quiero lanzar un mensaje, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho José María, pero yo tampoco quiero lanzar un mensaje demasiado optimista porque queda mucho trabajo y de hecho hay unas cifras, que ahora vamos a hablar de eso, marcadas por Europa, que desde luego no llegamos ni de lejos todavía, ¿no? Claro, ¿cómo van a llegar los demás, ¿no? Si, como dices, Óscar, vamos en Navarra por delante en todo, y es cierto. Ahora, lanzar también un mensaje así como muy optimista igual es un poco peligroso, ¿no? Miguel Ángel, sí vamos bien, sí lo estamos haciendo muy bien, sí probablemente podamos decir que vamos por delante, ¿no? Lo que decía José Mari en prácticamente todo lo relacionado con sostenibilidad, economía circular, reciclaje, pero queda por hacer. Lo que no podemos hacer es relajarnos. Eso, Tenemos que seguir trabajando y en ese sentido pues nosotros tres que estamos mucho y que coincidimos mucho en diferentes foros siempre comentamos lo mismo, ¿no? Queda mucho camino por andar pero porque los objetivos que te marca la legislación, claro, cada vez tienen que ser también más ambiciosos, ¿no? No tendría mucho sentido que la legislación nos pusiese objetivos que los podemos alcanzar al año siguiente, ¿no? La legislación siempre tiene que ir 3 o 4 pasos por delante nuestro y somos nosotros los que tenemos que ir un poco intentando alcanzarlo, ¿no? En ese sentido no nos podemos relajar, pero sí que es cierto lo que se está comentando, que bueno, a ver, que es que en esta zona y en nuestra querida Navarra vamos muy bien en cuanto a la implicación del ciudadano con el reciclaje, porque lo que no podemos olvidar es que si tenemos buenos o malos números es gracias a los ciudadanos. Si los podemos mejorar es gracias a que ellos se involucren más. Pero lo que tenemos es gracias a ellos. Entonces, sí, el esfuerzo que se les pide, ¿no? Ahí hay que estar agradecido y eso es una labor que ya se está haciendo. ¿Que tendrían que ser cada vez más ciudadanos? Por supuesto, en eso estamos. Por nuestra parte, ¿qué es lo que intentamos siempre? Pues ponerlo lo más fácil posible y, por supuesto, al precio más razonable posible, ¿no? Y siempre que la ley o entidades superiores lo permitan, porque también las mancomunidades estáis limitados, que no siempre podéis hacer lo que queréis, eso también es así de claro, ¿no? Sí, porque nos toca torear un poco en esa sostenibilidad de presupuestos, de gastos, de inversiones, de servicio a la ciudadanía. Entonces ahí siempre estamos en ese equilibrio y somos los malos de la película, claro. Que gastas, que no gastas, que hay servicio, que no hay servicio. Pero bueno, no solamente la materia orgánica, que me gustaría resaltar, sino que cualquier ciudadano que quiera reciclar una pila, la recicla, la ropa, el aceite, mueble. Y ya no solamente estamos cómodamente, o sea, que es que ahora la ley ha salido la ley y obliga a los municipios a implantar ese tipo de contenedores. Aquí en Navarra y nosotros las 3 mancomunidades ya las tenemos, pero ya no solamente al reciclar, sino aquí Óscar nos podría dar lecciones de la reutilización. O sea, hablar de la reutilización en muchos sitios, ¿estáis locos? ¿Qué hacéis? Bueno, aquí todo el mundo, la ciudadanía y los jóvenes están con el vaso reutilizable, que es lo más normal, ¿no? Y la vajilla, y Óscar nos puede dar, es un experto en la reutilización. Y no debemos olvidar sobre todo una cuestión, y es que lo mismo que hay una ley que no te permite ir a 120 kilómetros, a más de 120 kilómetros por hora por la autopista, también hay una ley que te dice que tienes que reciclar y cómo tienes que reciclar, ¿no? Y eso es algo que no se nos tiene que olvidar, es decir, no es un capricho nuestro, de nosotros los técnicos de las mancomunidades, ni de las empresas recicladoras, aquí es que hay una ley que te está diciendo que tienes que separar la materia orgánica, los envases, el papel y cartón. Hay una ley. Lamentablemente, claro, el hecho del vertido de residuos es un hecho anónimo y es muy difícil el atacar al incumplimiento de esa ley de forma individual. Y quizás por ahí pues lo que se hace es presionar a las mancomunidades para que de forma colectiva estas
consigan alcanzar los objetivos de reciclabilidad que persigue la ley. Que la ley no puede tener un guardia ni un municipal en cada uno de los puntos de recogida. No, y luego ahí también chocamos con la ley de protección de datos, con la ley de privacidad, con un montón de leyes, lo que decíamos. Pero que quede claro que estas cosas no son caprichos nuestras, porque a nosotros se nos ha, pues qué sé yo, nos ha dado el siroco y queremos... No, o porque ganamos dinero reciclando, ¿no? No, o sea, esto es una ley que hay que cumplir. Y el dinero, pues mira, aprovecho la ocasión ya que se está contando... Sí, pero muy brevemente porque se nos ha ido el tiempo, Miguel Ángel. Me gustaría, o sea, en Navarra, aparte de que vamos muy adelantados en reciclaje, las tasas de residuos están muy adecuadas a lo que es el servicio. Y así como a Óscar le llaman, a todos nos llamarán, yo he recibido llamadas de otras mancomunidades, sobre todo del Levante español, preguntándonos que cómo podemos hacer las cosas cobrando 10 euros al mes por domicilio. Bueno, pues tomen nota, que luego nos quejamos de que tenemos tasas caras. Hay que quejarse. No quiero dejaros sin palabra una frase para poner un poquito el colofón. Oye, se me ha pasado volando este tiempo. Es que se nos ha quedado a todo el mundo corto esto. Se nos ha pasado volando, habrá que repetiremos. Además, ya sé que antes de venir aquí también disfrutáis de un ratito juntos y todo esto, o sea que no creo que... José María, para cerrar, una frase. No te pares, separa. Venga, muy buena. Óscar. Tenemos opción de intentar mitigar el cambio climático todos los días en nuestras casas. Separa la materia orgánica. Miguel Ángel. Pues recicla, es fácil. Recicla es fácil. Recicla es fácil. Recicla, materia orgánica sí, fracción resto no. Contenedor bueno, contenedor malo. Mairaga, Valdizarbe, Ribera Alta. 3 ejemplos de mancomunidades en nuestra comunidad foral. Lo estamos haciendo bien. Vamos a decir, José María, muy bien, pero ojo. Hay que mejorar y no nos podemos relajar. Muchísimas gracias a los 3. Oye, si se os ha hecho corto, volveremos. Vamos a tener que volver sin duda. Cuando queráis, aquí está. Gracias a los 3. Gracias a vosotras. Muchas gracias.